Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar un momento más conmigo, acompañándome bajo la mirada del Señor. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente conmigo en su canal aquí de YouTube y en mis otras plataformas en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por estar conmigo nuevamente en estos momentos de oración, este momento bajo la mirada de Dios. Un gusto de saludarles, un gusto de estar con ustedes nuevamente a la hora que estén viendo este video, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Hay que darle siempre gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todo su amor. El Señor es tan grande, tan misericordioso, que siempre nos da un día más de vida y nos da un momento más de suspiro en el Señor. En esta tarde estoy muy alegre porque es un día muy especial para mí. Hoy Dios me dio el honor de tener a una gran madre, ¿verdad? Hoy es el día que nació una niña hermosa para que ella fuera mi madre. Hoy es el cumpleaños de mi madre, Elvira Escatel, cual le doy todas las gracias a Dios y le digo que me la cuida, me la proteja tanto. Hoy está cumpliendo años, está de manteles largos, ¿verdad? Como decimos, que Dios me la bendiga. La quiero mucho y ella sabe que siempre la tengo en mis oraciones y estoy muy orgullosa de ella por tener ese corazón tan hermoso, tan sencillo y por siempre ser una mujer que siempre está dispuesta a ayudar a aquel que lo necesite. Y es una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer que ha luchado durante toda su vida para sacar a sus hijos adelante. Y ella no le importó las pruebas, no le importó los momentos difíciles. Ella siempre con alegría, con aquella fe, con aquella esfuerzo e ilusión, sacó a todos sus hijos adelante. Y pues aquí estamos todos festejando el cumpleaños de nuestra madre. Mis hermanos y yo y toda nuestra familia le damos gracias a Dios por un año más de vida de mi madre y pues le pido a Dios que me la bendiga por muchos años más. Bueno, mis amigos, pues gracias por estar conmigo nuevamente. Les agradezco infinitamente por seguirse suscribiendo a mi canal. Este canal tiene el propósito de llevar el evangelio, de evangelizar y de tener un momento de encuentro bajo la mirada de Dios, bajo la mirada de nuestro Señor, que siempre está con nosotros, siempre acompañándonos en cada momento de nuestra vida. Solamente Él quiere que le abramos nuestro corazón para hacer de nosotros un instrumento de salvación, un instrumento de gloria, un instrumento de que vayamos a ayudar a aquel necesitado, pero que simplemente seamos esas personas libres de esclavitud, del pecado, que seamos esas personas alegres en el Señor, que vayamos caminando en la vida felices, ¿verdad? No importando las pruebas, no importando las dificultades, creo que la vida, por eso es vida, porque tenemos cada reto todos los días. Es un reto el levantarte, el tener este día en tus labores, en todo lo que conlleva, ¿verdad? El día de trabajo, pero el Señor por eso nos da esa bendición, esa alegría para estar siempre bajo su mirada, que es la mirada de Dios. Entonces, aquí estamos nuevamente acompañando en estos momentos, ¿verdad? Hoy pues es lunes, es lunes de la cuarta semana de Pascua. Ayer en el Evangelio el Señor nos estaba hablando del buen pastor, ¿verdad? Fue el día de todos los pastores, todos los párrocos de las iglesias, que ellos trabajan arduamente por todas las personas, por todo el pueblo de Dios que constituimos la iglesia, ¿verdad? Esos sacerdotes ungidos por el Señor que siempre están al servicio de cualquier necesidad, de cualquier momento que se requiera de ellos. Ellos están ahí para trabajar y ayudar a cada uno de sus fieles. Por eso, que Dios bendiga a todos los sacerdotes y que siempre sean esos hombres valientes y llenos de la fe del Señor y esos grandes instrumentos para la salvación de nuestras almas. Pues ahora quiero compartirles nuevamente la palabra del Señor. Espero que ya muchos de ustedes estén empezando a leer las Sagradas Escrituras, esas escrituras que son pan de vida.
porque ese pan de vida nos sacia nuestro entendimiento, nuestro corazón, ya que en estos momentos no hemos podido ir a las parroquias a recibir la Santa Eucaristía, ¿verdad? Ese pan de vida, pero también el Señor nos dice que su palabra es pan, ¿verdad? No nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pero la palabra de Dios es ese pan que el Señor nos da para dirigirlo, para saborearlo y meditarlo, y que es lo que el Señor nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso ahora quiero compartir con cada uno de ustedes lo que nos está diciendo ahora en la palabra de Dios en Hechos 11, del 1 y siguientes. Vamos a leer, a ver qué el Señor en esta tarde nos quiere compartir y quiera que podamos ponerlo en práctica y que seamos esas personas dispuestas siempre de alabar al Señor a tiempo y a destiempo, no importando tu prueba, no importando tu dificultad, pero siempre bajo la mirada del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a consagrar al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole que Él nos derrame su bendita gracia, su bendita sabiduría, su conocimiento, su bendita bondad, y que el Espíritu Santo nos derrame toda esa bendición para seguir adelante. Si oyen ruido, acuérdense que estamos todos en nuestras casas, que no podemos salir de nuestra casa. Tengo una mascota que es bien tremenda, es un baby, tiene 4 meses el perrito y es tremendo. Él quiere estar pegado con mami, o sea, conmigo. Su mamá, la dueña, está trabajando y cuando no está la dueña me busca mucho a mí. Y pues mi bebé, pues si también oyen que tocan la puerta, es mi otro bebé, que mi niño de 4 años. Muchos de ustedes ya saben que mi niño tiene autismo, y cuando estoy trabajando para el Señor y teniendo haciendo los videos y compartiendo la palabra del Señor, mi esposo lo cuida en otra área de la casa, pero pues tengan paciencia si escuchan ruiditos, porque son ellos, son los 2 bebés que tenemos en la casa y están en tiempo de rebeldía, o sea, la vagancia los trae inquietos. Mi niño va a cumplir 5 años, tiene 4 años, y el perrito tiene 4 meses. Ya sabrán cómo está la situación aquí en la casa, pero estamos felices porque es una hermosura de mascota. Está lindo el perrito, es chulo, pero es bien tremendo, es bien vago. Y pues mi niño pues tiene 4 años, ya sabrán. Y pues con su condición de autismo, pues es la vagancia terrible entre los dos, pero yo miro a mi niño que le está ayudando mucho, que la mascota vino a ser una gran bendición en la casa para mi bebé, porque se mantiene ocupado jugando con él, y pues son alegría de la casa los dos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la palabra del Señor, que dice, los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían escogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Han entrado a la casa de la gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos puesto por punto a punto. Estaba yo haciendo en oración en la ciudad de Jope, cuando en un éxtasis que tuve una visión. Algo bajó del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí posándose en el suelo sobre sus 4 puestas. Mientras trataba de mente veirlas, miraba que eran 4 pies, vestidas de cuerpo de reptiles, aves, y era algo medio incomparable. Al oír también una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté, de ninguna manera, Señor, nunca he entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después fue retirado todo el cielo. En aquel momento, 3 hombres que venían siendo enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron otros 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre.
Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo, envía a alguien a Jope y que traigan a Simón llamado Pedro, el que te dará un mensaje por el que te salvarás tú y tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de las palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creen en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Wow. Qué texto tan hermoso y tan fuerte, ¿verdad? Nos viene a hacer una secuencia de todo lo que se ha venido hablando, como de cuando los apóstoles en la venida de Pentecostés recibieron aquel fuerza del Espíritu Santo que sopló sobre todos ellos, ¿verdad? Y les dio esa fuerza, ese conocimiento para que ellos fueran y empezaran a predicar la palabra del Señor. Así, ¿cuánta gente se reunió alrededor de esa casa? Que venían de diferentes comunidades, lugares, ¿verdad? Regiones. Entonces, ¿qué nos da a entender el texto bíblico? No importando la creencia, ¿cómo se dice? La religión que tú hayas estado viviendo antes, pero si tú escuchas la palabra del Señor y quieres convertirte y dejar esa vida de pecado, esa vida que no estaba a la gratitud del Señor y estaba tu vida bajo la mirada del Señor, el Señor mira tu interior, tu corazón y ve que tú estás arrepentido y que quieres tener una nueva vida, una nueva caminar en el Señor, y Él te da ¿cómo se dice? Esa gracia para que puedas empezar a vivir bajo su mirada. Si nosotros que somos católicos, que nos consideramos que ya caminamos en el camino del Señor, nosotros no tenemos ningún derecho de criticar y juzgar a aquellas personas que igual que los apóstoles, ¿verdad? Esas personas que le empezaron a cuestionar a Pedro, que por qué le estaba predicando a esa gente, ¿verdad? Que era gente impura. Entonces, así nosotros también en estos tiempos, nosotros no tenemos ningún derecho ni nada para juzgar a otras personas que son de otra religión. Les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Yo respeto a todas las religiones y a todas las personas a lo que su fe profesan, ¿verdad? Yo en lo personal, yo soy abierta. Yo sé lo que profeso, yo sé lo que predico, yo sé lo que mi fe. Yo sé lo que hay en mi iglesia y en lo que yo creo, ¿verdad? A todo ese punto. Pero también respeto lo que los demás creen. Yo conozco a varias personas, bastantes personas, que son de otras religiones o creencias, ¿verdad? Tengo amistades que son luteranas, tengo amistades que son evangélicas, que son mormones, y te conozco una persona que es testigo de Jehová. Yo les digo a ellos, yo respeto tu religión, lo que tú crees, mas tú respeta lo mío. Yo sé lo que yo creo y cuál es mi fe y cuál es mi verdad. Tú defiendes tu verdad. Pero no porque ellos sean de otro pensamiento, de otra fe, yo les voy a dar la espalda. Eso no es ser de cristianos. Ni tampoco voy a murmurar en contra de ellos, de lo que ellos hacen. Yo tengo unas personas donde yo antes vivía que son cristianas y son personas muy buenas. O sea, no porque tengan otra fe, otra creencia, esos merecen de que nosotros le demos la espalda. No. Cuando venga una persona que es de otra creencia, recíbelo. Y ponte a hablar con ellos, a dialogar de lo que es la palabra de Dios y lo que es tu fe. No les cierres la puerta. Mejor recíbelos y trata de hablar con ellos. Y verás que quizá de tu diálogo, de lo que ellos vean de tu testimonio, de esa manera
Dios te utilizará a ti para que ellos dejen quizás la vida que están llevando y vuelvan a los pies del Señor a través de nuestra fe, ¿verdad? Que profesamos, que es la Iglesia Católica. Entonces, no hay que ser como estas personas que estaban culpando o viendo mal eso los que no eran los judíos. Entonces, la palabra también me dice unas cosas muy, muy hermosas, ¿verdad? Hay momentos que la palabra nos habla fuertemente para sacudir un poquito de polvo que pueda haber en nosotros, quizás por la vida que hemos estado llevando. Miren, no porque ya somos predicadores o somos proclamadores o que somos parte de la iglesia, nos da derecho de juzgar a nadie, o porque nos creemos que sabemos más que los demás. No, no. La persona que sabe y que tiene ese conocimiento de Dios, la sabiduría viene de Dios, viene del cielo. Y con una persona de verdad tiene la sabiduría del Señor y el conocimiento de Dios, no hace menos a nadie. Al contrario, abre su corazón para todas aquellas personas que son de otro credo. También vean lo que el Dios hace a través de ti, lo que hay en tu corazón. Y no importante que seamos diferentes pensamientos, pero te van a ver con muy buenos ojos y van a ver que tú estás dando un buen testimonio de lo que tú profesas y lo que tú crees y lo que es tu fe. Entonces, aquí me gusta lo que dice, que les voy a volver a compartir, donde dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Dice, has entrado a la casa de gente no judía, ¿ok? Y has comido con ellos. Fíjense, yo vuelvo a poner mi testimonio, ¿verdad? Yo les digo que tengo amistades que son de otros profesores, ¿verdad? Yo he ido a sus casas, tienen sus fiestas, tienen sus celebraciones. Y no, a mí no me hace menos, ni me hace más, ni tengo que juzgarlos por ir. Me han invitado a su casa a comer en una celebración, una fiesta. Y la convivencia es hermosa, porque a pesar de que tengamos pensamientos diferentes en nuestra fe, creo que cuando somos buenos testigos del Señor, no importa que creas en diferentes, pero si el mismo Papa nos da el ejemplo que no importa la religión que tienes, pero cuando somos hermanos en sí, todos podemos apoyarnos y mirarnos bien y mantener la paz. Entonces, ahí nosotros no somos nadie para criticar ni juzgar lo que así como el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Lo que el Pedro estaba haciendo. Nadie somos para juzgar a un sacerdote, a un predicador, o simplemente una persona que tiene amistades que no son profesan su misma fe. Entonces dice más abajo, dice, has entrado en esa casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos, punto por punto. ¿Por qué tantas veces cuando nosotros nos juzgan o nos empiezan a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste eso? Yo pienso que no hay necesidad de que uno tiene que dar explicarles por qué estás haciendo las cosas. Pero a veces tienes que hacerlo para que la gente que está juzgando, que está murmurando, haciendo dice cosas que no están bien, entiendan realmente el por qué tú lo estás haciendo. Por eso es que Pedro se puso a hablarles y explicarles realmente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Dice más abajo, dice, estaba yo haciendo oración. Fíjense, punto muy importante. En la ciudad de Jope, cuando en un instante tuve una visión. Algo bajó del cielo, algo que parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 patas. Miré atentamente y vi en ella cuádrupes, wow, bestias del campo, reptiles y aves. Al oír la voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Contesté, de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado a mi boca nada profano o impuro. Eso es a lo que les estoy platicando ahorita, les estoy comentando. Por ejemplo, pongo ejemplo, ¿verdad? Quizás Pedro nunca había tenido quizás esa amistad o esa conexión o ese encuentro con estas personas, pero Dios a través de ese sueño le mostró
que aunque esas personas no están en la gracia o no están reconocidas como hijas de Dios o como en la fe que nosotros profesamos, no tienes por qué juzgarlos. Por eso lo impuro no hace daño cuando entra a tu boca que está santa, ¿verdad? Aquí vamos, así dice el texto más adelante. Dice, la voz me habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Fíjense lo que dice, no le llames impuro. Eso se repitió por 3 veces. Dice más adelante. Dice, en aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. Dice, el Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Cuando nosotros, el Espíritu Santo llega y te habla, te susurra, hey, haz esto, levántate, no pienses, porque es algo que Dios te está mandando a hacer, como servidor, como papá, como hijo, en tu trabajo, en tu relación con otras personas, en la amistad con otras personas o con personas que quizás que nos profesan tu misma fe. No vaciles, porque tú eres un enviado del Señor, una persona llena del Espíritu Santo, que en vez de dar la espalda, tienes que dar la cara y verlos con muy buena manera. Por eso Pedro no vaciló en escuchar la voz del Señor. Dice más adelante, dice, él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y les dijo, envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. ¿Ven? Cómo el Señor permita que a través de los predicadores católicos, aquellos cantantes católicos que cantan esas alabanzas hermosísimas al Señor, ¿verdad? Como muchos católicos cantantes que cantan en los retiros, en los eventos masivos. Es una hermosa cómo se manifiesta el Espíritu Santo y cómo se derrama sobre toda la gente. Hay tanta conversión de aquellas personas que estaban apartadas de la mirada del Señor. Entonces, ahí le está diciendo, ¿verdad? Claramente, que él ya había visto, ¿verdad? Y cómo el Señor mandó a esos hombres para que mandaran llamar a Pedro, para que así a través de Pedro ellos se convirtieran, porque no era Pedro. ¿Se acuerdan la alabanza en la que dice, no era Pedro, dice, sino que era la sombra del Nazareno, ¿verdad? No era la sombra, algo así va la alabanza, no me acuerdo muy bien, pero dice que no era Pedro ni la sombra, sino era el Espíritu del Nazareno. Amén, ¿verdad? Si saben de cuál alabanza les estoy diciendo, pues esa, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que el Señor te va a utilizar a ti, a un predicador, a un sacerdote, para cumplir su santa y bendita voluntad. Que no importa que aquella persona haya sido impuro por su pecado, por la vida que había llevado antes, por la situación que viene arrastrando, por X motivo, razón y circunstancias que la vida lo llevó a lo que está en ese pecado. Acuérdese que el Señor es grande en misericordia y Él va a buscar el método, la herramienta o el canal de cualquier instrumento de salvación, de sacerdote, predicador, cualquier instrumento que Él necesite para poder llevar a esa persona y derramar su bendita misericordia y así derramar su gracia sobre esa persona y que deje ese pasado, esa vida de dolor, de pena que había vivido quizás por muchos años y que no tenía el valor para tener ese encuentro con el Señor. O sea que nosotros tenemos que abrirnos siempre, estar atentos a escuchar, ¿verdad? Por eso el Señor nos sigue recalcando, que puso el ejemplo también ahora en el Evangelio, ¿verdad? Igual que ayer, que nosotros puso el ejemplo de las ovejas. Las ovejas llegan el ladrón a medianoche o en el día, les llega a otras personas y les habla a las ovejas. Las ovejas no les hacen caso y no se van con esas personas que no conocen. ¿Por qué? Porque ellas ya conocen la voz de su pastor, ¿verdad? Entonces ellas no lo siguen porque ellas saben a qué pastor le pertenecen y por eso y qué pastor las cuida, les da de comer, les corta el pelo, ¿verdad? Entonces ellas ya conocen quién es la persona que las ama, que las cuida, que las protege y conocen su voz. No se van a ir con cualquier persona
que no las conozcan. Entonces el Señor nos lo sigue recalcando en el Evangelio del día de hoy, igual que el día de ayer, en el domingo, ¿verdad? Entonces hay que escuchar firmemente la palabra del Señor, y que a través de sus sagradas escrituras podemos abrirnos más a la gracia, para no caer en esos momentos que no son agradables a lo que es la mirada del Señor. Por eso es bien importante que todos estemos abiertos y listos al escuchar la palabra de Dios, para que no nos apartemos de la mirada del Señor. Y dice más adelante, dice: entonces me acordé de la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Pedro. Dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Pero más atrasito les dice: apenas había comenzado yo a hablar con todos ellos, cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. ¿Ven? Qué importante. Nosotros, los sacerdotes, son un ejemplo vivo como apóstoles del Señor, que cuando ellos hablan, habla Dios mismo a través de ellos, y son palabras que llenan a las demás personas del Espíritu Santo y refleja aquella sanidad, aquel amor, y los libera, ¿verdad? Otro punto bien importante que se me viene ahorita, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Fíjense cómo se va acomodando todo en este momento. En ese momento, fíjense cómo murmuraban todos al principio por lo que estaba haciendo Pedro. La gente no sabía el por qué Pedro estaba haciendo todo eso, ¿verdad? Ahora pongo el ejemplo, porque se habla de escuchar la voz del Señor y de hacer la voluntad del Padre. Pedro al principio dijo: yo nunca he matado y comido algo impuro. Pero el Señor le contestó, ¿verdad? Con lo que le dijo. Entonces, lo que él ya ha purificado, no hay ningún problema. Entonces, vamos al punto de cuando vamos nosotros como feligreses a la iglesia. ¿Cómo nos comportamos? Tengo unas preguntas para ustedes. Para ser un buen cristiano, dice, tenemos que escuchar a Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, entramos en la fe a Dios. Él nos llama por su nombre, porque Él es el buen pastor. Fíjense, primero tenemos que oír claramente del Señor, dice. Les voy a hacer unas preguntas para que en un momento ustedes la analicen, a ver cómo estamos, ¿verdad? Dice: ¿qué voz estás escuchando? Segunda pregunta: ¿has dejado hablar al Señor por su voz? Tercera pregunta: ¿has dejado hablar al Señor en tu vida? Otra pregunta: ¿o solo estás escuchando la voz de la humanidad? ¡Wow! O sea, las dejo de tarea. Dice, debemos escuchar a Dios en el silencio. Miren, me acuerdo de ese momento de lo que dice el Padre Galo, cuando él hace la exposición del Santísimo, ¿verdad? Que él le gusta dejar al Santísimo expuesto, pero que nos quedemos en silencio. ¿Por qué? Porque dice que en el silencio nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y nuestros sentidos y nuestra gracia para que lo que el Señor nos quiere hablar. A veces traemos tanto ruido en nuestros pensamientos, en nuestra mente, de problemas, de responsabilidades, de pagos de renta, pagos de biles, de todo lo que el mundo te ofrece, de verdad, de todo lo que conlleva responsabilidades dentro de tu vida cotidiana. Y a veces no nos detenemos a ese momento para que entrar en ese silencio con Dios. Entonces, cuando vamos a la iglesia, no sé si ustedes le han pasado por esto o han visto la situación que muchas de las veces pasa. Yo he mirado, por lo menos, que mucha gente cuando va a la iglesia está atenta de ir a saludar al vecino, que cómo va vestido el vecino, que si el vecino lleva buena ropa o lleva buenas bolsas, si el vecino está
el que está al lado de él está realmente bien vestido para estar en la presencia del Señor. Y te preocupas por tantas cosas, o que si dejaste los frijoles cociendo, o que qué vas a ir a comer después saliendo de la misa, o bueno, tienes tantas cosas en tu mente que lo menos que haces es quedarte callada para empezar a preparar tu corazón y tu espíritu para el momento de la celebración eucarística. ¿Les ha pasado eso o han visto eso? Entonces, nos preocupamos tanto por lo externo, por lo de afuera, y no nos preocupamos por nosotros quedarnos callados y poder tener ese encuentro con el Señor a través de la celebración eucarística. Desde el momento que el sacerdote entra por la procesión de entrada hacia el altar, desde ese momento tú tienes que estar preparada espiritualmente, físicamente, emocionalmente, para poder poner todos tus sentidos en ese momento, en esa hora del encuentro con el Señor, porque vamos al encuentro con el Señor a través de la Sagrada Eucaristía, a través de la Santa Misa, para poder agarrar esa fuerza, esa bendición para vivir una semana más con alegría al Señor, ¿verdad? Para que Él nos bendiga por todas las bendiciones que nos ha dado, por el trabajo, por la comida, por el sustento, por todo lo que el Señor nos ha dado. Pero si tú te preocupas más por lo que dejaste o lo que estás haciendo, y en ese momento no abres tu corazón a recibir lo que el Señor te quiere hablar a través de sus sagradas escrituras, y te callas al ruido que traes, no dejas que el Señor hable a tu corazón, y no escuchas la voz del Señor porque te preocupas por todo lo demás que está pasando a tu alrededor, y realmente no le das esa apertura a escuchar al Señor durante la celebración eucarística. Yo les hago la invitación de que cuando en este tiempo que estamos pasando de prueba, yo digo que es de gracia. Yo de un principio, cuando empezó esto, yo dije, Señor, gracias, porque esta situación es difícil, es penosa, es triste esta prueba, porque mucha gente está enferma, mucha gente está muriendo, mucha gente está perdiendo sus trabajos, mucha gente está en graves necesidades, pero creo que era un tiempo de silencio. Era un tiempo que todos como humanidad necesitábamos de tener ese encuentro, ese reencuentro con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados, con Dios mismo. Porque nuestra mente, nuestra vida estaba tan ocupada por lo que pasaba afuera, por el trabajo, por todos los compromisos que teníamos, y con nuestros hijos en escuela, nuestro esposo trabajando, yo trabajando, o sea, todas esas situaciones, y por todo lo que traíamos no teníamos tiempo para conectarnos como familia, para tener esas pláticas como familia, comunicación como familia, y había tantas familias rompidas, lastimadas, dañadas, cuántos matrimonios a punto de divorciarse, de separarse, cuántas familias destruidas a causa de la indiferencia, del abandono, cuántos padres ausentes había, cuántos hijos estaban yendo a las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque sus papás no estaban con ellos, no tenían el apoyo de los papás, no tenían ese encuentro como familia. Entonces la humanidad nos atrapa. Acuérdense que dice en su palabra que el demonio anda como el león rugiendo, ¿verdad? Viendo a quien comerse, a quien devorarse. Y desafortunadamente el enemigo estaba devorándose a la humanidad con todo lo que te daba, que aparentemente era bueno, pero realmente no era nada bueno, porque estaba destruyendo a las familias, y él quiere destruir el matrimonio, quiere destruir las familias, y quiere apoderarse de nuestra juventud, porque ellos son el futuro de la humanidad. Entonces, si las familias como matrimonios se fracturan, las familias se rompen y los jóvenes se dañan, van a ser presas fácil del enemigo para que ellos tengan que apartarse, se aparten de la mirada del Señor. Entonces, todo esto que estamos pasando ahorita, mis hermanos, es para tener un reencuentro como familia, como patrimonio, como padres, con nuestros hijos, con todas aquellas personas que ya no teníamos esa comunicación por estar tan apartados con tantos ruidos que nos ofrece la sociedad, y habíamos mantenido tanto ruido en nuestra mente que no abríamos nuestro sentido a la gracia, que era escuchar la palabra del Señor. Por eso, ahora que sea un tiempo
de meditación, de reflexión. Sigamos reflexionando, sigamos meditando en cómo estaba nuestra vida, cómo estaba yo, cómo estaban mis pensamientos, cómo estaba mi vida personal, cómo estaba mi matrimonio, cómo estaba mi familia, cómo estaban mis hijos, dónde estaban mis hijos, en qué estaban cayendo nuestros hijos, y en alcohol, en las drogas, en la pornografía, en tantas cosas que el mundo se estaba atrapando a nuestros jóvenes. Entonces creo que este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo donde el Señor está derramando tanta misericordia, porque a través de estas pruebas nuestras familias se están reestructurando, los matrimonios se están uniendo, la familia se está fortaleciendo, nuestros hijos se están alejando de eso que los estaba absorbiendo, que los estaba jalando, apartándolos de la mirada del Señor. Entonces toda esta prueba que hemos estado pasando, mis hermanos, simplemente es para regresar al Señor, para regresar bajo la mirada del Señor. Solamente el Señor nos pide en su palabra que escuchemos la voz del Señor. Así como esas ovejas que son fieles a su pastor, así quiere el Señor que nosotros seamos fieles al Señor, escuchando su palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos, tratando de llevar una vida mucho mejor, agradable, bajo la mirada de Dios. Por eso este portal de canal en YouTube que gracias a mis superiores, ¿verdad? Quisimos ponerle así, bajo la mirada de Dios, porque es un momento que a través de la palabra del Señor, por el momento que tenemos compartiendo con ustedes, todo está bajo la mirada de Dios. Hay que juntarnos, unirnos siempre en oración, orar unos por otros, pero unirnos como iglesia, como comunidad, como pueblo de fe, como católicos que somos, a mantenernos unidos como esas ovejas y no escuchar a aquel ladrón que viene a robarnos, a perturbarnos, a querernos apartar de Dios, y nada más escuchar la palabra de Dios, que es nuestro pastor, y Dios es el único que nos va a llevar a tener esa felicidad, que es la verdadera felicidad. El mundo te ofrece muchas felicidades, pero son las felicidades secas, vacías, vanas, que no te dan la verdadera felicidad. La verdadera felicidad te la da el Señor Cristo Jesús, que él murió en el madero, y que gracias a lo que Él hizo desde que Él murió, que entregó su vida por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados y tuviéramos esa libertad de ganarnos la victoria en lo que es la vida eterna. Entonces sigamos trabajando por un mundo mejor, sigamos trabajando por tener una familia más unida, por mantenernos más en conexión con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y que aunque haya tantas cosas que nos alejen del Señor, hacernos como esas ovejas, solamente reconocer la voz del pastor, que viene siendo Cristo Jesús, ese Cristo, ese Cordero sin mancha, ese Cordero que es aquel que Dios mandó a la tierra, a la humanidad, para que a través de Él todos nos tuviéramos la conversión y llegáramos a los pies del Señor. Que Dios me los bendiga. Gracias por compartir este momento conmigo, este momento de intimidad en el Señor, bajo la mirada del Señor. Que Dios les bendiga. Si este tema te gustó, compártelo. Pone un like, suscríbete a mi canal, abajo te dan las indicaciones, dice suscríbete, púchale y te va a salir una campanita, y cada vez que yo ponga los videos te va a salir, te va a avisar que ya está un video listo. Y comparte la bendición, por favor, comparte estos videos, a que llegar a más personas que quizás no conocen del Señor, o están atrapadas por esos ladrones que se la llevaron, como esas ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces hay que traer a esas ovejas que se perdieron al redil, a donde está ese buen pastor que las va a cuidar, que las va a sanar, que les va a dar de comer, y que va a estar siempre al pendiente de todo lo que necesiten como ovejas, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga, pásenla bien, nos miramos hasta el siguiente video, y por favor, pónganle un like, comparten y oren por mí como yo oro por ustedes. Pásenlo bien, nos vemos de ratito por mi canal, por mi página de Facebook, donde estaremos en una hora de oración y alabanza a través de Facebook Live. Pásenla bien, nos vemos, cuídense.